Nosotros ya, y saludo de la manera más comedida al señor periodista Fernando Villavicencio, hoy derivado en activista porque ha presentado una candidatura y para muchos será el próximo presidente de la Asamblea, así que siempre es un gusto conversar con Fernando. Fernando, un abrazo a la distancia, un placer tenerlo con nosotros, qué gusto conversar. Arranquemos con el tema de actualidad, el tema de la ministra o ex ministra de gobierno el día de hoy, censurada el día de ayer, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué censuraron a la ministra? Porque por lo de octubre no había que censurarles. Desde mi criterio muy personal, habría que premiarle porque defendió al país y evitó que se dé un golpe de Estado, que es lo que se pretendió a través de los dirigentes correístas de los indígenas el año anterior. ¿Cuál es tu criterio? Un gusto escucharte. Bienvenido a través de Radio Colosal, Fernando. Bienvenido. Pues reciban un sentido abrazo. Ahora estoy en Quito, llegué justo a la madrugada. En Cuenca estoy en todo lado, un poco andando los caminos que otrora escribí mis reportajes, las obras, mega obras, la corrupción, en fin. Y claro, ante la pregunta, que es un hecho que ayer la sociedad ecuatoriana estaba pendiente, yo entiendo y puedo señalar algunos elementos importantes de este proceso de fiscalización que concluyó en la censura y destitución de la ministra María Paula Romo. Lo primero es ubicar el momento político en el que se da este proceso. Sin duda, este proceso se da atizado por las fuerzas correístas al interior de la Asamblea Nacional. Como tú acabas de señalar, habían causas mucho más hondas, más sentidas para fiscalizar al gobierno de Moreno, en particular a la acción de María Paula Romo. Yo no quisiera echarnos flores, me refiero al trabajo periodístico que hemos realizado, pero uno de los hechos por el que debía ser investigada, fiscalizada y censurada la ministra es el gran reparto. Así nosotros denominamos a este pacto perverso, cínico y corrupto entre el gobierno de Moreno y bloques parlamentarios para repartirse los hospitales, repartirse cuotas de poder. En particular, yo revelé que en abril del año 2019, en el despacho de María Paula Romo, se realizó una reunión entre el líder del bloque parlamentario Badi, Eliseo Azuero, ahora con orden de captura, y la ministra, y en esa reunión se acordó que los asambleístas del Badi votarían por César Litardo para presidente de la Asamblea. Ese mismo día revelé que Eliseo Azuero entregó una carpeta a María Paula Romo. Era la carpeta de René Tamayo, quien debía ocupar el cargo de director nacional del SECOP. Efectivamente, semanas después, el gobierno de Moreno nombró a René Tamayo como director del SECOP y Tamayo procedió a suspender los contratos de los hospitales Bahía y Pedernales y adjudicar a empresas vinculadas a Daniel Mendoza y a Eliseo Azuero. Este elemento es el que abrió una de las causas fiscales por parte de la señora fiscal Diana Salazar Méndez y que ahora ha derivado incluso en la vinculación de Paul Granda a uno de los casos relacionados con este escándalo de corrupción en el sistema de salud. Y miren ustedes, estimados amigos, que por este caso, que tiene suficientes elementos, documentos y pruebas de una actuación lesiva y dolosa de la exministra ahora del Interior, por este caso, la Asamblea Nacional no convocó a la ministra a un proceso de fiscalización. Fue otro caso, la causa levantada por los correístas, es decir, por los que se infiltraron en la movilización de octubre, por los que lideraron acciones terroristas y de sabotaje en contra del Estado ecuatoriano. Nadie puede negar, y hay suficientes documentos, incluso nosotros acabamos de publicar audios de uno de los líderes de UNES, me refiero a Bolívar Armijos, que es ahora candidato a asambleísta por el correísmo,
donde se le ve a Bolívar Armijos en videos y en fotografías liderando las movilizaciones de octubre que incluso derivaron del incendio jamás visto, un acto terrorista en contra de la Contraloría General del Estado. Este señor Armijos, mi querido Fernando, perdón que te corte, es el que, de acuerdo al audio, pretende ser el presidente de la Asamblea, ¿no? El próximo. Como en el tercer audio que acabamos de revelar, este señor Armijos, que dirigió las juntas parroquiales durante el correísmo, que está vinculado en un informe de Contraloría de haber recibido $5.8 millones del Ministerio del Ambiente en el año 2015 para reforestar 2.800 hectáreas en la provincia de Esmeraldas, y según el informe de Contraloría, este señor no reforestó nada y acabó comprando esa hacienda, y esa hacienda está a nombre de su hija y de otros testaferros. O sea, este ciudadano con estas credenciales éticas consta en la casilla número 6 para asambleísta nacional por el movimiento de Rafael Correa y Andrés Arauz. Y justamente él es el que revela toda esta putrefacción interna del correísmo, todas las pugnas como grupos mafiosos al interior de la estructura correísta. Entonces, un poco para continuar en el análisis del juicio político a la ministra Romo, el correísmo es el que atiza este proceso por estos temas. Claro, le acusan de excesivo uso de la fuerza, uso excesivo de la fuerza, de haber utilizado bombas lacrimógenas caducadas y otros y con esos elementos le llevan a la censura y destitución. Yo quiero cerrar este punto diciendo lo siguiente. Yo creo que la ministra o exministra ahora del Interior, María Paula Romo, y todo el gobierno de Moreno debían ser fiscalizados, ¿sí?, por otras acciones, por las acciones de corrupción e impunidad que estoy revelando. Ahora, Fernando. Pero qué calidad moral tiene una asamblea podrida. El 98% de ciudadanos coincidirá conmigo, de que la gran mayoría de asambleístas no tienen credenciales éticas para fiscalizar a nadie. Es una asamblea absolutamente descompuesta. Asambleístas sordos, ciegos y mudos. Sí, se hicieron los sordos hasta conseguir un carnet de discapacidad y luego se importaron carros 4x4 alta gama y ahí sí aprendieron y escucharon todo. Estos asambleístas que durante 13 años, esta asamblea que durante 13 años no ha fiscalizado un solo gran caso de corrupción, ¿qué calidad moral tienen ahora para abrir procesos de investigación y fiscalización y censura? Es decir, en mi humilde criterio, yo creo que asambleístas, ministros y gobiernos deben irse. Todo el sistema político, toda la administración del Estado está podrida. De acuerdo absolutamente contigo. Esta censura, María Paula Romo, además, como que blinda a los asambleístas que recibieron prebendas y como quien dice, ya se fue ella, ya no hay cómo investigar este caso, por lo menos políticamente, ¿no? Es decir, la destitución de María Paula Romo es muy conveniente para los que recibieron hospitales, para los que recibieron agencias de tránsito, para los que recibieron gobernaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, quienes fiscalizan a María Paula Romo son los beneficiarios del pacto. Sí, porque ¿con quién pactó el gobierno de Moreno? Y María Paula Romo solo fue un instrumento, fue el brazo ejecutor de acuerdos que se gestaron al más alto nivel del gobierno de Moreno. Pactos, como estoy señalando, con Eliseo Asuero, con Daniel Mendoza. Recuerden ustedes, estimados amigos, que de acuerdo con nuestras investigaciones, que ahora ya son causas penales abiertas y sentencias incluso en contra de Daniel Mendoza, cuando el SECOP entrega los hospitales de Bahía y Pedernales, luego aparece la vinculación de Daniel Mendoza y sus asesores y los constructores en el robo. Prácticamente se llevan $7.3 millones del adelanto para la construcción del hospital de Pedernales.
Yo estaba en Manabí y lo que pasa en Manabí es realmente de llorar. El gobierno de Correa y Moreno, porque aquí son los dos, el país no puede ver pedacitos. A raíz del terremoto de abril del 2016, el gobierno de Rafael Correa logró captar más de 3.000 millones de dólares de solidaridad nacional e internacional para las víctimas del terremoto y para la reconstrucción de Manabí. Parte de esos recursos fueron destinados a la construcción y reconstrucción de los hospitales de Bahía, Manta, Pedernales y Chone, y no avanzaron las obras. Vino el gobierno de Moreno y destinó 124 millones de dólares, 124 millones de dólares para la construcción y repotenciación de los hospitales afectados. Miren ustedes que en El Salvador, el presidente de El Salvador salió al mundo a decir que ha construido un hospital 5 estrellas para enfrentar el coronavirus en 40 millones de dólares, uno de los hospitales de alta gama mejores del mundo en El Salvador en 40 millones. Aquí, 124 millones, ningún hospital está funcionando. Es más, el hospital de Pedernales no existe, está en una explanada. Y aquí hubo claramente, hay evidencia suficiente de los pactos del Ejecutivo con los parlamentarios para liberar de responsabilidad al gobierno del presidente Moreno y al gobierno de Rafael Correa, porque actúan juntos. Todo esto queda sepultado con estos juicios políticos. El resto del proceso, entiendo yo, pues no será posible que esta asamblea llegue adelante. Será tarea de la nueva asamblea, o ya no sé, parlamento, del nuevo parlamento. Me quedo pensando en algunos temas, porque lo único que queda es la fiscalía, pero tengo muchísimas dudas. Mira lo que pasó con el señor Daniel Mendoza, sentenciado a 50 meses de cárcel, 4 años, 2 meses. Puede pedir inclusive que la pena quede sin cumplirse, porque se lo puede hacer cuando ha sido sentenciado a menos de 5 años de cárcel. Y uno termina preguntándose, bueno, esto termina siendo una burla, pues. El propio señor Mendoza reconoce que recibía $2.500 diarios en una de las oficinas de tránsito, en un cantón pequeñito. Si 2.500 lo multiplicamos por 30 da $75.000. Y si lo multiplicamos por 12 meses, estamos hablando de $900.000. Parte de la corrupción. Y no pasa nada. Y sentenciado a una pena mínima porque admite culpa y porque, entre comillas, colabora con la fiscalía. Pero esa colaboración debería servir para que estén presos otros. Y no hay nadie preso por este tema. Y es lo que nos preocupa. Impunidad. Bueno, sí, ahora con base a esta figura legal que se llama cooperación eficaz, los grandes delincuentes de cuello blanco, sí, suscriben estas cooperaciones eficaces con la Fiscalía, que les permite supuestamente identificar a otros colegas del AMPA, revelar información de otros capos, y esto les permite reducir las penas. Aquí el tema de fondo es que no se recupera el dinero mal habido. No solo que se reducen las penas, o sea, efectivamente Daniel Mendoza, esta joven promesa política creada en la escuela del correísmo, porque él nació correísta, luego creció morenista y ahora está preso. Este joven ex correísta saldrá en 2 años y medio a gozar las fortunas. Se llevaron $7.3 millones de las cuentas de la compañía constructora del hospital de Pedernales, que no existe, mientras la gente se muere en Pedernales con el coronavirus. El caso del hospital de Chone es peor, 52 millones y todo está botado. La compañía china que empezó a construir, abandonó la obra y existen carpas al lado del hospital, carpas, 4 años después del terremoto, carpas donde son atendidos los manavitas víctimas del coronavirus. O sea, es una tragedia la que vive el país, y sin embargo los líderes o los capos del AMPA, de esta delincuencia organizada, sí, reciben penas pequeñas. Yo conozco casos, no dejaré de mencionar este caso, que yo lo conozco y me duele el corazón,
de un muchacho de 18 años en Manta, que fue apresado, acusado de robar un celular. Este muchacho había salido del cuartel, iba con su novia en un bus. La policía ingresa al bus, detiene a 5, entre ellos a este muchacho, y le acusan de ser parte de una banda por robar un teléfono que no cuesta más de $200. Y que no es delito, ¿no? Y que no es delito de acuerdo a la ley del señor Correa, porque sería apenas un hurto, no sería un robo. Pero supuestamente era un delito agravado, sí, porque le vincularon a él con los otros que tenían antecedentes. Le sentenciaron a 9 años de prisión. 9 años, literal. Yo tengo la sentencia, incluso hice público. Hablé con el Consejo de la Judicatura, les pedí que cómo pueden acabar con la vida de un joven. Ese joven fue violado en la cárcel, ahora está en Puerto Viejo, ha intentado suicidarse. Sí, o sea, este es el país. Mientras los grandes delincuentes de cuello blanco, 6 años, ¿no? 5 años, en 2 salen. Mire, Marco Calvo Piña ya está fuera de la cárcel, está libre, de lo que yo conozco. Fernando, o sea, y vayamos al otro lado, permíteme, vayamos al otro lado. ¿Qué pasa con Capaya? Él que sí ha revelado una serie de temas, condenado a 32 años. Tengo entendido que está aquí en Ambato y me dijeron que estaba protestando y haciendo una huelga de hambre. Y me pregunto yo cómo a Capaya, primero, no le han dejado cantar completo, no le han querido escuchar. La colaboración eficaz con él no ha servido. Dicen que le sancionan únicamente con el 10% cuando es colaborador eficaz. Significa que Capaya le debían sancionar con, no sé, 320 meses de cárcel. Bueno, no, con 320 años de cárcel porque le están poniendo 32. O sea, ¿cómo es el asunto? Los unos libres ya, y el que quería cantar, el que viene de Estados Unidos convencido para que va a revelar la corrupción y que va a recibir beneficios, 32 años. O sea, ¿qué mismo pasa, no? Este es el país del que no entendemos nada. La historia de Carlos Pareja Yanuseli es muy singular. Yo jamás defendería siquiera liberarlo de responsabilidad, porque fue una de mis investigaciones la que sirvió de base para el procesamiento penal y la prisión, la captura, prisión y sentencias, porque ya va, entiendo, por la tercera o cuarta sentencia. Efectivamente, ya perdí hasta cuántos años acumulado, como 32, y va a los 40, con lo de Singue llegará y pasará a los 40 años de reclusión. En este caso de Capaya, ahí sí no funcionó para nada la cooperación eficaz, porque la cooperación eficaz de Carlos Pareja Yanuseli atentaba no solo a los peces gordos, a los ultrapeces, sí, a los dueños de los peces, a los dueños del criadero de los peces grandes. Claro, Carlos Pareja Yanuseli, en la cooperación eficaz, que yo conozco más o menos detalles, él reveló cómo los capos mayores, desde Rafael Correa, y los representantes de las compañías petroleras intermediarias, eran los que manejaban y son los que manejan hasta ahora el mayor negociado de la historia de este país, que es la reventa del petróleo que supuestamente se entrega a China para pagar la deuda, y que esta reventa del petróleo les deja entre $3 y $4 por cada barril a estas mafias intermediarias que estaban vinculadas antes al gobierno de Correa y que ahora están vinculadas al gobierno de Moreno. Entonces, aquí la cooperación eficaz la gente, los dueños de la justicia no la aplican, porque aquí esa cooperación eficaz tumba todo el beneficio del Estado. Con esto se caen todos. Entonces, aquí Carlos Pareja tiene que estar ahí condenado en un rincón, y a él sí se le acumulan las penas, mientras a Marco Calvo Piña acaba de salir de prisión, cuando Marco Calvo Piña es mucho más responsable que el propio Carlos Pareja en el manejo de estos contratos lesivos, corruptos en el sector petrolero. Terrible. Tú vas a ser seguramente asambleísta nacional y probablemente el presidente de la próxima asamblea. ¿Qué opinas de la ley de extinción de dominio como la quieren poner en este instante? Una ley de extinción de dominio que lo primero que hacen, cuando aún no se ha recuperado un centavo, es volver a tomar esa plata. Para mi criterio personal,
quieren recuperar y lo que recuperen volvernos a robar. 70% para acción social, para cuidado de niños, para abonos, para regalos, etcétera, etcétera. 30% para capacitación. ¿Capacitación de qué o de quién? O sea, ¿qué nos está pasando? No han recuperado un centavo, pero con la ley de extinción de dominio lo que se recupere lo vuelven a robar. Ese es mi criterio personal. ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, primero quisiera opinar sobre lo que tú planteas y lo que dice y se preguntan muchos ciudadanos, ¿cómo así Fernando Villavicencio tomó esta decisión de dar este salto y buscar una curul en la Asamblea? Y sí, yo lo que considero, como considera mucha gente, es que ya los delincuentes han tenido demasiado tiempo en el poder. Y creo que es hora de la gente buena, de la gente que no ha sido parte de estas estructuras delictivas. Y por eso he convocado a la gente buena, a los escritores, a los periodistas, a los albañiles, a los poetas, a los arquitectos, a todos y todas, sí, los que no han sido parte de estas estructuras criminales. El Estado durante las últimas décadas, tal vez un siglo y más, ha sido copado, ha sido secuestrado por mafias. Y no solo mafias de izquierda, mafias de derecha y de izquierda, mafias que se esconden en partidos políticos que son la gran mayoría escuelas de formación de delincuentes. O sea, ¿dónde nació este señor Bolívar Armijos, que se va robando una hacienda? Nació en una escuela política llamada Alianza País. ¿Dónde nació Daniel Mendoza? En una escuela de formación de delincuentes llamada Alianza País. Es decir, nosotros estamos gobernados y hemos estado gobernados por partidos políticos que son escuelas de formación de delincuentes, pero no de delincuentes cualquiera. Los delincuentes comunes, bueno, nosotros aquí en Quito estamos muy asustados y tenemos toda la razón, porque uno va a comer a una pizzería, a un restaurante, y le caen la esposa y el esposo armados con una pistola, y eso es terrible. Y los quiteños reaccionamos violentamente. Pero ¿por qué no nos indignamos cuando nosotros mismos vamos a votar por los delincuentes? ¿Sí? Nosotros hacemos cola el domingo, convocados por el Consejo Nacional Electoral, y vamos y votamos por ellos. ¿Qué es peor? Claro, asusta un hombre o una mujer con una pistola en una mesa de un restaurante, quitándote el celular. Pero Daniel Mendoza, sin una pistola, con nuestro voto, llegó y se fue llevando $7 millones del hospital de Pedernales. Esos $7 millones hacen falta en los hospitales, hace falta en las universidades para nuestros hijos. Entonces, el sistema, todo el sistema político, todo el andamiaje jurídico y administrativo del Estado ecuatoriano está podrido, está gobernado por mafias. Esa es mi enorme impotencia, y creo que comparto la impotencia de los ciudadanos que ya no sabemos qué hacer, y he tomado esta decisión de llegar al Parlamento. Y lo primero que voy a hacer, y que invito a los que me acompañen en esta feliz iniciativa, es a limpiar la casa. Cuando uno llega a una casa, vivir a una casa, lo primero que tiene que hacer es limpiar, pintar la casa, ponerla bonita para poder estar tranquilo. Limpiar la casa significa demoler esta asamblea podrida, esta asamblea corrupta. Incluso el nombre. ¿De dónde nació el nombre de Asamblea Nacional? Ese nombre fue acuñado por Rafael Correa, copiado de la dictadura chavista venezolana. Nosotros tenemos que devolverle a los ecuatorianos un parlamento, la majestad de un parlamento que represente los intereses de los ciudadanos, de la gente buena. Un parlamento que haga leyes con los ciudadanos, no a favor de los ciudadanos nomás, con los ciudadanos. Hasta ahora lo que han hecho los asambleístas son ellos hacer leyes en representación de quién, de los grandes grupos de poder. Y perdóname, Fernando, pero lo que han hecho es leyes prodelincuenciales, y nadie ha dicho que hay que cambiar esas leyes. El Partido Social Cristiano no ha querido cambiar las leyes. Creo ha estado cómodo votando con el gobierno. Ninguno de ellos han cambiado leyes hasta este instante. Claro, a mí me pregunta un colega en Naranjal y me dice: ¿y usted cuántos proyectos de ley lleva a la Asamblea? Y yo les digo: vea, yo tengo una visión del país que sueña la gente.
y a lo mejor no sea la visión completa. Es decir, incluso hasta la visión de patria que yo tengo, debo compartirla con mis ciudadanos, con la gente de este país. Durante siglos, sí, los países son gobernados por grupos de poder. ¿Y quiénes llevan los proyectos de ley? ¿Usted cree que algún asambleísta mamerto, y digo mamerto porque son mamertos, una gran mayoría ni siquiera sabe leer ni escribir? ¿Usted cree que ellos están capacitados para redactar un proyecto de ley? No, ellos llevan los proyectos de ley que elaboran los grandes bufetes que representan a las grandes corporaciones. Entonces yo le decía a este colega periodista, no, yo no tengo proyectos de ley. Y voy a construir los proyectos de ley con los ciudadanos. Una ley agraria tenemos que construir con los agricultores, con los ganaderos, con los consumidores, con la sociedad. Una ley de comunicación tenemos que construir con los ciudadanos, con los periodistas, con los medios de comunicación. Yo cuando ponga un pie en el nuevo Parlamento, yo ya no me represento a mí, yo ya no represento al partido que me auspicia. El momento en el que yo esté con un pie en el Parlamento, yo represento a los 17 millones de ecuatorianos y no tengo que legislar para ningún grupo o por mi ideología. Tengo que representar todas las ideologías, todas las visiones, porque yo paso a ser un funcionario público, un funcionario de todos. Entonces, si me preguntan cuáles son los grandes proyectos que llevo, y yo llevo las ganas de construir, la necesidad de construir con los ciudadanos las leyes que este país necesite. Sobre todo cambiar estas leyes prodelincuenciales, que es uno de los temas que nos preocupa a todos. Mira, qué mal mensaje que se envía ayer con la destitución de Romo. ¿Qué le decimos a la policía? ¿Que no puede actuar? ¿Que no debe actuar? Porque siempre habrá derechos humanos sobre ellos. Tenemos a un defensor público o defensor del pueblo, al señor Freddy Carrión, que prácticamente hace lo contrario a lo lógico y a lo normal, pues que defiende a la corrupción, que defiende lo indefendible, y siguen ubicados allí. Y en el ámbito electoral, sí quisiera preguntarte qué garantía tienes y qué garantía tenemos los ecuatorianos de que la trinca que gobierna el Consejo Nacional Electoral completa con los 5, no vayan a virar resultados, no se les vaya a apagar las computadoras, no vayan a ponerle los votos de Fernando Villavicencio a otro. ¿Cómo se consigue cambiar esto? Porque lo que estamos es gravísimo, pues, ¿no? Bueno, entiendo que tú y los colegas y la sociedad se está enterando a través de un reportaje que acabamos de publicar hace no muchos días en Periodismo de Investigación, de cómo se reactivó o cómo el correísmo para esta campaña electoral ha reactivado la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAI, ese aparato de persecución y de espionaje que generó terror durante el gobierno de Rafael Correa. Las evidencias, los documentos que nosotros tenemos y que hemos publicado dan cuenta que entre las acciones de este grupo ahora delictivo, porque está actuando al margen de la ley, liderado por el ex secretario de Inteligencia Roby Vallejo, y que está a la cabeza Rafael Correa, este ciudadano Santiago Díaz, que acaba de salir del país ya. Entre las acciones que tiene prevista, entre la agenda de este grupo delictivo, está justamente el atacar el sistema de conteo de votos. ¿Sí? Eso es lo que consta en el informe que nosotros tenemos y que lo hemos publicado. Es decir, lo que tú señalas, los peligros de la manipulación de los resultados electorales de la elección de febrero del 2021, sin duda están en la agenda del correísmo. Eso es lo que consta en este informe, y ellos saben hacerlo. Mira tú que ya lo hicieron en las elecciones pasadas. Yo revelé un audio de Eduardo Mangas, que fue el exsecretario de la Presidencia de la República, asesor de Lenín Moreno, en el que Mangas, además de decir que todas las denuncias de Villavicencio y la Comisión Anticorrupción eran ciertas, también reveló, él confesó en ese audio, que habían perdido ellos las elecciones. Es decir, si ellos no ganaron las elecciones, ¿cómo ganaron?
quedó en evidencia de que hubo un fraude. Ese apagón que todos los ecuatorianos vimos, que todos fuimos testigos, fue un apagón real que supuestamente llevó a virar el resultado a favor de Lenín Moreno. ¿Pero quién hizo ese apagón? El correísmo, Rafael Correa, porque para esa fecha Moreno era su pana del alma, ¿no? Su compañero de ruta, el mejor ser humano que alguien haya conocido, según las propias palabras de Rafael Correa. Es decir, no está descartado para nada que el correísmo tenga en su agenda, con sus aliados que tienen el Consejo Nacional Electoral y en el contencioso electoral, emprender en un nuevo fraude electoral o manipulación de votos. Ahora, ¿cómo podemos cambiar el país? Y hago esta pregunta porque he conversado con varias personas, entre ellos un ex asambleísta cuencano, socialista, ¿no? Quien hace referencia al tema, dice que los 4 jinetes del apocalipsis son los mismos que siguen participando. En este instante, Correa, Moreno, Lasso, Nebot. ¿Cómo sacamos todo este tema de allí? Porque coincidencialmente Correa, Moreno, Lasso y Nebot tienen que ver con este Consejo Nacional Electoral, pues tienen representación allí. Bueno, la política es como un ring. Si pensemos en Mohamed Ali, para el mayor boxeador de la historia, sube al ring, él tiene que saber, y él pacta con quién va a pelear. Él no va a pelear con cualquiera. Él pacta, quiere pelear con él. Estas son peleas pactadas. Por eso el establishment, como se llama, ¿no? Los grupos de poder, los medios, los grandes medios, están definiendo, están orientando cuál es el mapa, cuál es el ring y quiénes van al ring. Me parece que todo está aquí hecho a la medida, que aquí será el correísmo, será la candidatura de Guillermo Lasso, las que se ubiquen en este ring. O las que nos quieren vender. Electoral. Las que nos quieren vender. Claro, eso es lo que nos están vendiendo, eso es lo que nos están vendiendo. Las encuestadoras, que son parte, digamos así, de las ventas ambulantes en este evento boxístico, estas encuestadoras son las que están también pintando la cancha así. Entonces, ellos tienen que ser. Pero casi la realidad es bastante distinta. La campaña aún no empieza. ¿Sí? Y puedo dar cuenta del apoyo. Yo estoy recorriendo el país y puedo dar cuenta de cómo los ciudadanos, la gente buena, la gente más sencilla, reacciona ante mi sola presencia, ¿no? Claro, y lo primero que dicen es, bueno, muchas gracias, señor Villavicencio, por habernos ayudado a descubrir esta verdad. Porque, y es así, de alguna manera, no por mí. Un grupo pequeño de periodistas nos jugamos enteros para facilitar información a la sociedad. Y sin esa información, mira tú, ningún proceso judicial habría iniciado. Todos los juicios que se iniciaron en este país tienen como origen trabajos de investigación periodística de un grupo muy pequeño. No somos más de 6, 7 periodistas de varios portales los que, si nos apasionamos por la verdad, incluso contracorriente, perseguidos, procesados penalmente por el correísmo. Entonces, yo creo que hay 2 verdades, 2 historias que están ahí. Una, la que los grupos de poder le están ofreciendo a los ecuatorianos, y otra que surge desde abajo, que surge desde la gente buena, desde la sociedad civil, desde los ciudadanos honestos. Y yo creo que en la campaña va a cambiar mucho. Ojalá que sí. Sin embargo, no te olvides que los grupos de poder siguen tomándose medios, pues, ¿no? Los grupos de poder, el de Yunda, el del Fantasma, el del señor Andrade y otros, siguen tomándose medios y les están entregando medios en este instante para mantener el status quo actual. Pensemos solo en Estados Unidos. Al señor Biden no lo ha proclamado en los colegios electorales, lo ha proclamado un grupo de prensa un poderoso grupo de medios de comunicación. Yo, obviamente, no estoy ni a favor de Trump, ni estoy a favor de Biden, pero creo que hay que esperar para proclamar. Aquí ya dan por ganador, todo el mundo le felicita al señor Biden. ¿Y qué pasa si Trump logra comprobar que realmente hubo fraude como se presume?
Uno termina preguntándose, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder aquí en Ecuador con estos nuevos medios de comunicación? O con los medios de comunicación que ya han estado manejando el status quo, manejando la opinión pública. No me quiero olvidar, ¿cuál es tu lista? ¿Cómo tiene que votar la gente para que Fernando Villavicencio esté representando al pueblo en el Parlamento desde el próximo año? Bueno, lastimosamente necesitamos el auspicio de un movimiento político, de un partido. Yo siempre estaré muy agradecido de la invitación que me hizo César Montúfar, a quien considero una buena persona, un ciudadano valiente. Mira tú, no podemos olvidar que fue César Montúfar quien asumió contracorriente desde la orfandad política. Él no era asambleísta, no era nada. Asumió la acusación particular en contra de Jorge Glass, y gracias a su valentía se pudo obtener una sentencia, y hoy Jorge Glass está en la cárcel. De lo contrario, Jorge Glass sería el presidente del Ecuador. Uh-huh. Porque incluso a mí me comentó el propio presidente Moreno cuando me reuní con él, que él había descubierto, porque todo el mundo le preguntaba, ¿y cómo hacía la pelea y la disputa con Correa? Y nos decía que él había descubierto que el objetivo de Correa era beneficiarse del apoyo que tenía Moreno, ponerle a él de candidato a la presidencia y asegurarse la vicepresidencia con Glass. Entonces, meses después, lo que pretendía el correísmo era empujar la silla, ¿sí?, al abismo, y que asuma el poder Jorge Glass. Entonces esto no fue posible, sin duda, gracias al trabajo de César Montúfar. Entonces, cuando César me invitó a... Una pregunta difícil, Fernando. Sí. Una pregunta difícil. Tú estuviste cercano en determinado momento al señor Lasso, y muchos pensábamos que ibas a ser candidato por Creo. ¿Qué te alejó del señor Lasso? Yo fui invitado por Compromiso Ecuador, en condiciones en las que yo era una víctima del correísmo, y entiendo que Compromiso Ecuador, que era el frente amplio de organizaciones que auspiciaba la candidatura de Guillermo Lasso, entendieron y estaban seguros que habían hecho encuestas y que yo tenía muy buenas opciones de Pichincha. Pero finalmente el correísmo entendió que una candidatura mía en Pichincha pues era como un cangrejo, como se suele decir. Entonces, ¿quién lidera la iniciativa de tumbar mi candidatura? Son los correístas, el entonces prefecto de Pichincha, Baroja. Me basta el nombre. Baroja. Sí, Baroja es el que impugna mi candidatura, y esa fue toda la relación con Guillermo Lasso. O sea, yo siempre estaré reconocido de Guillermo Lasso de haberme invitado y de haber incluso planteado asumir la agenda de lucha anticorrupción, lo que no hizo la izquierda de este país. Uh-huh. Eso fue. Y de ahí nunca más volvimos a hablar de política electoral con Guillermo Lasso. Él tendrá sus razones, pero la única posibilidad que había, y me parecía la más cercana, la menos contaminada, era la opción de concertación. Me parece bien. Eso. Concertación, ¿qué número de lista es, mi querido Fernando? No nos olvidemos de aquello que es importante. Bueno, luego se estructuró una alianza, se convocó a otros movimientos y partidos, al final quedó como alianza 1751, Honestidad, así es como está registrado en el Consejo Nacional Electoral, Alianza Honestidad 1751. Es decir, si alguien quiere votar por la honestidad, tiene que votar por ti, 1751. ¿Cuándo viene Zambato, mi querido Fernando? Estamos preparando una visita para diciembre, y sin duda será muy bonito pues poder compartir con los amigos, los ciudadanos de Tungurahua, y conversar con ellos, ¿no? Será muy bonito. Creo que para diciembre estaremos en Tungurahua. Un último tema que siempre para mí es preocupante. ¿Cómo podemos los ciudadanos ayudar a evitar que se cometa un nuevo fraude en el Consejo Nacional Electoral? Nos quedamos pensando, por ejemplo, en el caso de Noboa, que aparentemente pateaba el tablero, cambiaba las cosas, y la rapidez con que lo bloquean. O sea, más allá de todo, más allá de que nos guste o no nos guste el señor Álvaro Noboa, cambiaba las cosas, ¿no?
Bueno, la posibilidad de la manipulación de los resultados electorales, llamése fraude, siempre estará presente en todo el proceso, en este país y en cualquier otro. El requisito más importante, la posibilidad más importante para evitar eso, yo creo, es un río de votos. Mientras la diferencia sea mayor, ¿sí?, de una opción política y ética con opciones delictivas como las que tenemos al frente, será mucho más difícil realizar un fraude electoral, alterar el resultado y la voluntad ciudadana. Yo por eso planteo que es hora de impulsar un proceso consciente de un voto valiente por la gente buena, por la gente honesta, por la gente honrada, y expulsar a los delincuentes del Congreso, de todo el poder. Ese es mi planteamiento y por eso espero tener y contar con una importante votación en este proceso electoral. Ahora, tú pides un río de votos y yo estoy seguro que tú lo vas a obtener. Pero ¿qué pasa si el resto no puede obtener el río de votos que tú sí vas a obtener? Pues simplemente te van a aislar, te van a dejar solo, confiados en que una gaviota no hace verano. No, yo creo que vamos a llegar a un importante bloque de parlamentarios. Es más, por las condiciones que vive el país, puedo advertir que el Parlamento se convertirá en el centro del poder, independientemente de quién gane la presidencia de la República. Será un Parlamento, será el nuevo Parlamento el que tenga la capacidad, y reitero, con un poderoso bloque que vamos a llevar para decidir y defender a los ciudadanos. Independientemente de quién gane la presidencia, ningún aspirante a dictador suelo podrá seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora en este país. Por eso la clave es dar la vuelta, demoler esta asamblea corrupta y levantar un parlamento de ciudadanos, un parlamento valiente que defienda a la gente buena. Una última cosa. Se transforma Fernando Villavicencio, el periodista, a un político. El país probablemente va a ganar en honestidad, y lo has dicho tú, y yo estoy convencido de aquello. ¿Pero perdemos al periodista? No, para nada, yo seguiré haciendo periodismo. O sea, esa es mi pasión, es mi forma de ser. Hoy mismo yo sigo haciendo periodismo. No sé si se han dado cuenta, cuando estoy en las ciudades, en las provincias, estoy revelando los problemas a mi estilo periodístico, porque yo no dejaré de ser periodista. Y el periodismo que yo he hecho es un periodismo profundamente político. O sea, investigaciones como Arroz Verde no es una investigación ingenua, no, es una investigación profundamente política, porque revela y ataca la corrupción del poder. Entonces es absolutamente política. El periodista o la persona que diga que el periodismo es apolítico está engañándose y engañando a los demás. Un abrazo, querido Fernando. Suerte, éxitos yo sé que van a estar contigo. Has sembrado y el derecho de cosechar es importante, que la vendimia sea abundante. Un gran abrazo, siempre Radio Colosal a tus órdenes. Muchas gracias, igual otro abrazo y mil gracias a la gente buena, a la gente que apoya este trabajo y esta iniciativa ciudadana. Muchas gracias. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.